Sin embargo, bueno, aquí, como lo comentamos, hoy nos vamos a enfocar más en lo que es la industria y de qué manera influye. ¿Por qué? Porque ya empieza estas épocas de las primeras películas. No, obviamente en Alemania surge el cine expresionista, el expresionismo alemán, o sea que es parte fundamental como medio artístico y todo esto. Sin embargo, ya estamos hablando de que en la década de los 30, ya casi no, para entrar a la Segunda Guerra Mundial, se empieza a utilizar de una manera más bien propagandística, de propaganda. Y ahí hay un personaje que es fundamental que se llama Joseph Goebbels, que es prácticamente quien se dedicaba a utilizar este medio, porque obviamente identificaron que este medio era importante para llegar a masas, ¿no? Como en algún momento lo fue la radio y antes de que existiera la televisión, se dieron cuenta que era un medio para llegar a las masas e impregnar conceptos e ideologías a través de una imagen. Y pues aquí Joseph Goebbels se aprovecha de eso y es el que empieza a hacer propaganda bélica a favor de los nazis. Eso es de los primeros personajes que tenemos como más documentados que empieza a utilizar a través de esto. Sí, aquí lo que comentas es muy interesante porque comienza esta naciente industria del cine en varios. Primero la gente se maravilla. Hay artículos y pequeños ensayos donde hablan de las primeras exhibiciones del cine de los hermanos Lumière, que había gente que empezaron a ver las imágenes en movimiento y salían asustadísimos, ¿no? Imagínate como que y poco a poco se empezó a asimilar y bueno, estamos en Suiza, pero allá en México el primer clip o video que existe o del cual se sabe es de Porfirio Díaz. Como comentas tú, en el primer video de una inauguración de Juegos Olímpicos es de Hitler, y que de hecho está la sonda espacial, ¿no? Pero regresando al tema, siento que esta naciente industria se conecta mucho con la propaganda política y que es muy bien asimilada, y el primer exponente que lo ve de una manera clara es el nazismo, y obviamente también el gobierno de USA también. Entonces rápidamente esta industria naciente empieza a conectarse con el poder político como propaganda. Esta idea de propaganda que es avasallar al espectador, hacer en este caso no sería marketing, sino que compres o que votes por mí o etcétera. Sí, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que empiezan a utilizar este tipo de propaganda. Estados Unidos también lo hacía, por ejemplo, con caricaturas de Warner Brothers. O sea, utilizan al Pato Donald y a estos personajes para hacer una propaganda antinazi, ¿no? Y en contra de Hitler. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se sigue utilizando en el fomento de empatizar con lo que ya es la guerra de Vietnam, ¿no? Y en este contexto de la Guerra Fría se siguen haciendo producciones que llevan más enfocadas a través de Hollywood ahora de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, y con esta división de lo que es el capitalismo y el comunismo o el socialismo. A mí se me hace muy interesante porque rápidamente Estados Unidos, y yo creo que comienzan a mostrarse sobre todo en los 30s, 40s, lo que comentábamos, una moral, somos los buenos y tenemos que erradicar al supervillano, ¿no? Y empieza a generar ahora que están de moda las películas de superhéroes, como ya desde ahí empieza Estados Unidos a generar una narrativa conveniente, donde yo tengo que cuidarte de esta amenaza que es Hitler, que es el nazismo, que obviamente lo era, pero ellos lo utilizan para fortalecer su propio discurso, fortalecer su propia narrativa, y utilizan la industria cinematográfica naciente, y que, como bien lo comentas, a través de estos grandes consorcios 4 o 5, y que obviamente después fueron creciendo, Fox, Paramount, etcétera, fueron haciendo, y se genera una auténtica maquinaria de propaganda. Sí, y algo que mencionas también es muy importante.
que ya no solo va en una cuestión de propaganda bélica o de una corriente de pensamiento, incluso ellos empiezan a marcar ya parámetros sí, de lo que es lo moralmente correcto, hacen ya valores, ¿no? Que realmente tendrían que ser los que a su modo ellos quieren que imperen, ¿no? O sea, esta visión totalmente norteamericana, ¿no? Incluso para que la gente vaya a la guerra, o sea, para que la gente, porque en la Primera Guerra Mundial sucede un fenómeno de que la gente no quiere, en estas guerras de trincheras que se llamaban en la Primera Guerra Mundial, murió mucha gente a lo tonto. En la Segunda Guerra Mundial mucha gente ya no quería ir, tanto en Europa como en Estados Unidos, y Estados Unidos es hasta la fecha, hasta este siglo XXI, pero comenzó en aquellos ayeres en ser los pioneros de generar que los jóvenes se inscribieran en el ejército para ir a la guerra. Esta imagen romántica del joven soldado que regresa a su casa después de haber combatido al mal, sí, y llega a su casa y está su novia guapa esperándolo, o su madre tejiendo. Son imágenes, otra vez regresamos a esta idea de la imagen como un poder que genera eco en tu mente, una caja de resonancia, como estas ideas sirven para adoctrinar y para generar ideologías.